Gracias, congresistas. Sí, yo quiero señalar como presidente de Comisión de Trabajo la forma que se ha venido trabajando. Esto va en insistencia, en mérito a la observación del Ejecutivo. Vamos a precisar, informe económico ha observado, estamos desarrollando lo que ha observado el Ejecutivo. Con respecto perdón, va a terminar, después tiene la palabra congresista Milagros. Con respecto al arbitraje laboral, el laudo arbitral ha observado, se está desarrollando sin mérito a eso. Con respecto a las sanciones para los árbitros, también. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras normas, por jerarquía de normas, los abogados saben perfectamente, estamos normados por la Constitución, leyes ordinarias, reglamento y acuerdo. Y hay un acuerdo aquí, y yo sé que en el proyecto de ley está, señala, dice insistencia, cuando la comisión dice rechaza total o parcialmente las observaciones del presidente de la República o insiste en el texto originario del autógrafo. La segunda parte dice, se configura la insistencia, por lo tanto, cuando habiéndose aceptado alguna de las observaciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo se ha mantenido el texto originario de las otras disposiciones o artículos observadas. Entonces, en ese sentido, se ha desarrollado todas las observaciones del Ejecutivo. Entonces, por eso señalábamos, porque es un acuerdo que se ha aprobado acá en el Parlamento, entonces es una norma interna, no estamos saliendo de la norma. Entonces, en ese sentido, va en insistencia este proyecto de ley. Entonces, vamos a pasar al voto. Yo pedía la palabra a congresista Milagros. Sí, perdón. Es que queremos corto intermedio, presidente. Si hay un texto... Congresista Milagros hablas así. Presidente, yo solicito un cuarto intermedio para que usted pueda trabajar tranquilamente con el equipo técnico estas observaciones. Por favor, dejen trabajar, por favor, al público, por favor, sí. Sí, presidente, respetos, guardan respetos, presidente. Hoy día mismo lo votamos. Sí, yo lo que estoy pidiendo es que se respete el cuarto intermedio que solicito. Yo solicito que el equipo técnico trabaje todas las observaciones que los diferentes congresistas han manifestado, avancemos la agenda y cuando ya tenga el documento oficial, ahora mismo si usted lo tiene, lo comparte a cada uno de los congresistas, analizamos el contenido y en función a ello vamos a votar, presidente. Muchas gracias. Sí, congresista Mercedes Arauz. Sí, y en realidad ya se ha convertido en un nuevo texto. Le quiero decir, yo entiendo que es un nuevo texto. Es más, en este momento hemos llegado a acuerdos en donde había diferencias, por ejemplo, con la congresista Glave. Acabamos de llegar a un acuerdo en un texto donde ella pretendía retirarlo y yo decía mejor no. Ahora hemos quedado en un acuerdo que sí, porque vale la pena. El congresista, por ejemplo, Segundo Tapio, acaba de traer una serie de contribuciones que son nuevas y que no son insistencia del Ejecutivo. Entonces creo que sí es un nuevo texto y vale la pena tenerlo. Cuarto intermedio, incorporando estas sugerencias que nos ayudan a aliviar los problemas que tenemos de diferencia que ya son mínimos. Creo que eso es lo ideal. Ya mismo votamos. Bueno, entonces hay petición de varios congresistas. Aceptamos el cuarto intermedio y en la próxima sesión lo vamos a poner. Presidente, pero que vengan. Sí, por eso, pero vamos a trabajarlo y con la participación de ustedes y la cosa. Sí, tiene la palabra congresista Elvira Vilca. Presidente, un pedido en todo caso, ya que usted está tomando la decisión y finalmente es usted por cuestiones de reglamento quien decide cuál es el texto que se somete a votación. O sea, yo quisiera recordar que más allá de que unos y otros hayamos propuesto determinadas observaciones, finalmente es usted quien tiene la potestad de someter el texto que mejor crea conveniente a votación. Hoy es la decisión suya pasar a cuarto intermedio, pero le pediría concretamente, presidente, que pueda alcanzarnos con tiempo suficiente el texto, porque sí es cierto que esta versión de texto que tenemos hoy nos la han enviado ayer. Entonces, no es cualquier propuesta legislativa, es una propuesta que requiere sí ser mirada en detalle. Como digo, presidente, tenemos pareceres distintos en algunos temas, así que simplemente esa petición, presidente. Sí, gracias, congresista Elvira Vilca. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente,
Creo que hay que ir al cuarto intermedio porque si no, no hay votos, se archivaría. Y si se va a buscar el consenso, entonces va a corresponder que se redacte. Y eso no se puede hacer en un minuto, porque hay varias... Entonces yo sugeriría, Presidenta, que continuamos con la agenda mientras se va trabajando el tema de las observaciones que se han hecho para tener un dictamen de consenso. Recién en ese momento se pondrá al voto el texto que corresponde, que está reclamando la congresista Vilca. Bueno, acordamos, habiendo la participación, aceptamos cuarto intermedio para trabajar y luego llegar al voto. Pasamos al segundo punto. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 508-2016. Con el texto sustitutorio, propone la ley que modifica los artículos 7 y 9 de la ley 27.360, ley de la promoción del sector agrario. El predictamen remitido con la citación y agenda recomienda la aprobación del proyecto legislativo con texto sustitutorio. Se propone modificar el artículo 7 de la ley 27.360 para establecer que los empleados de la actividad agraria contraten a los trabajadores conforme a las disposiciones del régimen general de la actividad privada, previsto en el decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, se propone modificar el artículo 9 de dicha ley sobre el aporte mensual al seguro de salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, que será el 9%. La ley 27.360 fue aprobada el 22 de octubre del año 2000 para promover el desarrollo del sector agrario. En sus disposiciones otorga beneficio tributario para el pago de una tasa de impuesto a la renta al 15%, y también un régimen laboral especial, sea mediante un contrato a plazo determinado o indeterminado, dependiendo de la actividad agraria por desarrollar, pero con menores derechos a relación al régimen laboral general de la actividad privada. Esta diferenciación: 15 días de vacaciones en lugar de 30 días que tienen los demás trabajadores. Indemnización por despido arbitrario con un tope de 6 remuneraciones mensuales, la mitad que en el régimen general. Aporte de salud por parte del empleador de solo 4%, en lugar 9% régimen general. Además, los trabajadores agrarios no tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas y cobran sus gratificaciones conjuntamente con una remuneración diaria. Tampoco tienen derecho a contar con un día de descanso y feriado. Ese es el texto sustitutorio del presente proyecto de ley. Tienen la palabra los señores congresistas. No habiendo participación, vamos, sí, congresista segundo tal. Gracias, presidente. Solamente, presidente, decirle de que en el tema del seguro de salud y régimen previsional, aquí se ha considerado el 9%, pero ya tengo referencia que en la Comisión Agraria se ha aprobado que sea el 6%. Entonces yo recomendaría de que, ya que se ha aprobado en la Comisión Agraria y hay un consenso nacional al respecto, se quede en 6% y entonces debe decir, será del 6%. Gracias, presidente. Se acepta dicha petición y con esa incorporación vamos al voto. Los que están a favor del predictamen. ¿A favor? ¿Podría, por favor, presidente, perdón, la palabra? ¿El régimen a favor o en contra? Sí, el director. Gracias, presidente. ¿Podría, en todo caso, lo que pasa es que ha habido un poco de bulla, ¿podría usted repetir la parte del dictamen que se está modificando?
Sí, con respecto al aporte de salud, en vez de 9%, el congresista Segundo Tapia está solicitando incorporar 6%. Eso estamos aceptando. Entonces vamos a ir al voto del proyecto de ley 508-2006, que el texto sustitutorio propone que la ley que modifica los artículos 7 y 9 de la ley 27.360, ley de promoción del sector agrario. ¿Los que están a favor? A favor, Mauricio Mulder. Segundo Tapia. La presidencia. Congresista Marisa Clave. No, Eldira Wilca. Abstención, presidente. Sí, estamos en votación, por eso estamos a favor. A favor, la congresista Eldira Wilca. Abstención, presidente. Y a favor, el congresista Segundo Tapia, Mauricio Mulder, la congresista Zacarías Lapa. ¿Votos en contra? Congresista Milagro Salazar, congresista Trujillo, congresista Letona, Juan Carlos Águila, congresista Mercedes Arauz, congresista Moisés Guía Pianto, congresista Mario Mantilla. ¿Abstenciones? Abstención, señor presidente. Abstención, Miguel Román y la congresista Eldira Wilca. Ya. Ha sido desaprobado el presente predictamen. Sí, tiene la palabra la congresista Marisa Clave. Muchas gracias, presidente. Disculpe, lo que pasa es que estamos todos con la cabeza de la necesidad del texto de insistencia de negociación colectiva. Pero, presidente, para poder entender, hace una semana votamos aquí en la comisión, o 2 semanas, ya no lo recuerdo, porque la semana pasada creo que no tuvimos quórum, el tema de salud y lograr tener hasta 9% de aporte. Y entendí que también habíamos incluido el 9% en el régimen agrario, en lograr progresivamente hacia allá. ¿No? Quisiera entender. Pero este proyecto dice 6. Ya. Muchas gracias, presidente. Disculpe. Segundo punto, el siguiente proyecto. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 325-2016, presentado por congresista Ionel Escano. 666-2016, presentado por congresista Vicente Ceballos. Proyecto de ley 889-2006, presentado por congresista Hernando Ceballos. 2597-2017, presentado por Justiniano Apaza. 2884-2017, presentado por la congresista Yanek Sánchez. Proyecto de ley 3027-2017, presentado por la congresista Leva Chiván. 4087-2018, presentado por la congresista Eldira Wilca. 4096-2018, presentado por la congresista Marisa Clave. Y 4136-2018, presentado por la congresista Tania Pariona. Con texto sustitutorio, propone la ley de los trabajadores de hogar. El predictamen recomienda la aprobación de 9 proyectos legislativos presentados por los grupos parlamentarios Acción Popular, Peruanos por el Cambio, Frente Amplio, Fuerza Popular y Nuevo Perú. Se propone un texto sustitutorio que acumula los proyectos dictaminados, el mismo que fue remitido por la citación y agenda. La norma propuesta tiene como objeto regular la relación laboral de las personas que realizan trabajo doméstico, se denominan trabajadores de hogar. Se busca prevenir y eliminar toda forma de desigualdad o diferencia en las condiciones de trabajo y empleo, garantizar sus derechos fundamentales, así como reconocer su significativa contribución al desarrollo social y económico del país. Según cifras de la OIT de América Latina, existen 14 millones de trabajadores de hogar. En el Perú aproximadamente 454.626, poco más de 2.3% de la población.
económicamente activa y solo el 30% figura en el registro a cargo de SUNAT. La gran mayoría de trabajadores que se dedican a las tareas del hogar son mujeres, 96%, por cuya razón son muy vulnerables a la discriminación y a la hostilización y agresión sexual y a toda clase de abuso cometidos por malos empleadores. Esperamos que todos los grupos parlamentarios encontremos el consenso para aprobar esta norma bastante importante que no solo permitirá corregir los aspectos antes señalados, sino cumplir los compromisos internacionales de nuestro país en materia laboral y avanzar en la perspectiva de eliminar la desigualdad de trato normativo que reciben los trabajadores peruanos. El texto normativo sustituido completo ha sido remitido oportunamente con la citación en agenda, en cuya razón vamos a iniciar el debate. Tienen la palabra los señores congresistas. En primer lugar, los autores, en este acto está la congresista Eldira Wilca, la congresista Marisa Clave, son autores, el congresista Hernando Ceballos. Tiene la palabra la congresista Eldira Wilca. Gracias, presidente. Para saludar que este dictamen se pueda debatir, porque también ha sido objeto ya de la convocatoria en anteriores sesiones. Presidente, en realidad de acuerdo con la propuesta, además es una propuesta que acumula proyectos de manera multipartidaria, como usted lo ha señalado, ya ha habido iniciativas que desde el 2016, desde que arrancamos este periodo legislativo, han buscado modificar la ley que tenemos vigente para las trabajadoras del hogar. ¿Y a qué apuntaban estas iniciativas? Al reconocimiento de la actividad del trabajo del hogar como un trabajo digno. Lastimosamente hoy tenemos situaciones muy diversas que lo que hacen es poner en vulnerabilidad a quienes realizan esta actividad, este tipo de labores, ¿no? Hay situaciones de falta de equiparación de derechos que tiene que ser modificada. Pero además, en el tiempo que hemos tenido para discutir y presentar estos proyectos de ley, hemos también como Congreso de la República ratificado el convenio 189 de la OIT, el convenio justamente que establece condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras del hogar. Este convenio, presidente, es el que nos da justamente un marco sobre el cual modificar la legislación que tenemos actualmente vigente en el país, presidente. Nosotros hemos apuntado en el proyecto de ley que hemos presentado justamente a eso, al reconocimiento de derechos equivalentes, porque es importante que el trabajo del hogar se revalorice. El hecho de tener una legislación que lastimosamente no reconoce los mismos derechos de la actividad privada a las trabajadoras del hogar, lo que hace es que el trabajo del hogar sea considerado un trabajo de menor valor, sea considerado una actividad casi infralaboral, ¿no? Y que se asocie todavía de manera errada en la cultura, digamos, de la ciudadanía como una actividad casi esclavista. Eso es algo que tiene que ir cambiando poco a poco y por eso lo que requerimos es que justamente haya un nivel mayor de reconocimiento de derechos, pero por otro lado también un nivel mayor de actuación del Estado para fiscalizar. No es para nadie un secreto que la actividad del trabajo del hogar no solamente está, siendo objeto de situaciones de explotación propiamente laboral, sino incluso de situaciones que lo que hacen es vulnerar la dignidad y la integridad de quienes realizan este tipo de actividades, situaciones de violencia física, de violencia sexual que se da en el ámbito del trabajo del hogar, es algo que no podemos seguir permitiendo. Por eso, entre otras cosas, el proyecto aquí planteado señala la obligación de implementar de mejor manera la fiscalización laboral para que estos actos puedan ser corregidos y subsanados. Presidente, entonces estamos a la expectativa de que este Congreso también cumpla su responsabilidad de legislar, cumpla con la responsabilidad que tiene de que se empiece a valorar de manera apropiada el trabajo doméstico remunerado en nuestro país. Como mencionaba, hay situaciones que la verdad ejemplifican cómo en diferentes partes del país el trabajo del hogar todavía no tiene condiciones mínimas, todavía no hay una obligación que sea cumplida de manera cabal para, por ejemplo, darle a las trabajadoras del hogar la obligación de contar con un contrato por escrito. Hay muchas situaciones que lastimosamente permiten ese tipo de falencias. Todavía las trabajadoras del hogar muchas veces no pueden llegar a ganar el sueldo mínimo, lo cual es inaceptable también en un momento como en el que estamos en nuestro país. Por eso pedimos, presidente, que este proyecto sea aprobado. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Marisa Clave. Presidente, en primer lugar, saludar la decisión de discutir una nueva ley para las trabajadoras del hogar.
Este Congreso aprobó el convenio 189 de OIT y en el marco de ese convenio, presidente, el Parlamento se comprometió a adaptar las normas para que dejemos de tener un régimen de trabajadoras del hogar que viola elementos fundamentales del derecho de las trabajadoras, presidente. Cosas esenciales como el contrato de trabajo, que está. Elementos centrales como la jornada laboral y los horarios, que también está recogido, presidente, y creo que eso hay que saludarlo. Sin embargo, presidente, yo tengo algunas observaciones y le pediría que si pudiéramos recoger de los proyectos que se han presentado algunas cosas adicionales. En primer lugar, el artículo 21, presidente, sobre la labor inspectiva en el centro de trabajo, tiene un problema. Una de las cosas que ha quedado clarísima, de hecho estos días, no sé si ha visto, pero Ojo Público ha estado colocando información sobre un conjunto de problemas que hay en los hogares frente a las trabajadoras del hogar. Riesgos enormes que tienen de trabajo, situación de riesgo compleja, explotación dentro del centro de trabajo. ¿Y qué ocurre, presidente? Que los inspectores laborales no pueden ingresar a el centro de labores de las trabajadoras del hogar. En el proyecto de ley que nosotros presentamos la necesidad de cambiar esta situación y señalar que cuando nosotros, cualquier persona, contrata a una trabajadora del hogar, su hogar se vuelve un centro de trabajo. Y por tanto, la inspección laboral tiene que poder hacerse en el centro de trabajo más allá de si el empleador está o no de acuerdo, presidente. Porque si seguimos colocando que únicamente bajo mandato judicial pueden ingresar a certificar condiciones laborales, lo que estamos haciendo es volver a colocar una desventaja de las trabajadoras del hogar frente a la posibilidad de fiscalización de su centro de labores. Y entonces por eso presentamos una redacción alternativa que he pedido que me la traigan para que podamos revisar un mecanismo que obviamente respete, elementos de privacidad, pero que garantice que los inspectores de trabajo puedan ingresar al centro de trabajo de las trabajadoras del hogar, porque si no, sí tenemos ahí un problema, presidente. Entonces, pedirle la modificación del artículo 21, en breve le alcanzo la posibilidad de un texto sustitutorio. Finalmente, presidente, también en el proyecto de ley que presenté de mi autoría, incluíamos la necesidad de adoptar unos lineamientos de política que permitieran que el Estado plantee algunos elementos que tienen que ser trabajados en el marco incluso de capacitación, de formación, y que incluyera un tema fundamental que tiene que ver con el acoso y en particular el acoso sexual que muchas trabajadoras del hogar viven, presidente. En ese momento hay un debate también en OIT sobre un nuevo convenio que precisamente tiene que ver con el acoso en trabajadoras del hogar en centros de trabajo. Entonces, sí nos gustaría y le pediríamos que se pudiera recoger esa parte, presidente, que lo único que plantea son lineamientos de política que debieran ser desarrolladas por el propio Ministerio para asegurar que el Estado lo que hace es promover que este tipo de trabajo sea un trabajo que se realice en un entorno seguro y donde las mujeres y hombres también que desarrollan esta actividad puedan hacerlo sin sufrir alguno de los elementos más duros que precisamente tiene que ver con el acoso sexual, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Sí, gracias, presidente. Primero, para saludar realmente que este proyecto pueda ser sometido a debate y evaluación por la Comisión de Trabajo. Todos conocemos, incluso que más allá de la legislación vigente, la relación de nuestra sociedad con las trabajadoras del hogar es absolutamente desigual, ¿no? Donde efectivamente hay una enorme discriminación y una desprotección en esta forma de trabajo. De hecho, muchos sectores de nuestra sociedad consideran a las trabajadoras no como un sector laboral al cual debe respetarse, sino como un sector que realiza actividades, digamos, subalternas, y que no son de ninguna manera adecuadamente valoradas. Creo que avanzar en la legislación, pero además hacer todos los esfuerzos para que las instancias de fiscalización cumplan con que realmente esta ley se haga efectiva es muy importante. Si no, vamos a seguir teniendo una ley que es letra muerta. Yo quería, sin embargo, en este dictamen, que me parece que es interesante en muchos aspectos, señalar dos temas, que es en relación en el artículo 4, con respecto a la edad mínima para el trabajo doméstico. En caso de que excepcionalmente, que la verdad que debería ser así, que una menor entre 16 y 18 años realice este trabajo solo deberá ser sin residencia en el centro de trabajo y en horario continuo y diurno. Hay que ponerle algunos candados a cómo protegemos
a las trabajadoras del hogar de esta edad. Y en el artículo 8, con respecto al pago de compensación por tiempo de servicios, es necesario adicionar en la parte final, el 8.2, señor presidente, equivalente al monto de una remuneración mensual, para que quede absolutamente claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de compensación por tiempo de servicios en este tipo de trabajos, señor presidente. Eso es todo. Gracias, presidente. Sí, una interrupción me pide la congresista Clave. La palabra, presidente. Marisa Clave. Gracias, presidente. Lo que pediría es que se cambie el artículo 21 con un texto sustitutorio que reconozca la tutela urgente. El título sería tutela urgente y que se señale en situaciones de urgencia en el que está en peligro los derechos fundamentales o en donde la demora pone en riesgo la salud y seguridad de la trabajadora o trabajador del hogar, así como sus derechos de libertad sindical, al igual que la no discriminación al trabajo y vivir en una vida libre de violencia, el inspector de trabajo puede ingresar sin autorización previa en el centro de trabajo. Gracias, congresista Marcelo. Sí, congresista Hernando Ceballos ha concluido, ¿no? Ya, no habiendo más intervenciones, con cargo a redacción, ¿no?, de los aportes. Congresista, creo que... Congresista, ya está grabado ya en el acta, y yo creo que es el aporte que está solicitando la modificación. Eso tiene su texto y lo vamos a... Ahora en el texto vamos a leerlo para... No, congresista. ¿Cómo no vas a confiar en el... Que quede claro, por favor. Darle la lectura, congresista Marisa Clave. Incorporar tutela urgente. Esa es la propuesta, colegas, en el artículo 31, el 21, incorporar tutela urgente. Y es en situaciones de urgencia, en las que está en peligro derechos fundamentales o en donde la demora pone en riesgo la salud y seguridad de la trabajadora y trabajador del hogar, así como sus derechos a la libertad sindical, a la igualdad y no discriminación, el trabajo y la vida libre de violencia, la inspección de trabajo puede ingresar sin autorización previa en el centro de trabajo. Ya, ese es el texto que vamos a incorporar, lo que como autora del mismo proyecto. Sí. Pedía palabra a la congresista Úrsula Letona, luego tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Presidente. Presidente, yo quisiera hacer algunas precisiones. La propuesta que contiene el dictamen está corrigiendo algunas omisiones de la Ley de Trabajadoras del Hogar vigente, ya que efectivamente era necesario disponer que no se les puede pagar por debajo de la remuneración mínima vital, que tengan un contrato formal, que no sean hostigadas, que tengan cubierto en todos los casos el derecho a la salud y a una pensión. Sin embargo, presidente, los costos de las nuevas disposiciones sobre gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, vacaciones e indemnizaciones por despido arbitrario son altísimos y serán asumidos por personas naturales, por lo que el dictamen debió aportar datos que demuestren que el estándar propuesto es pagable, evaluando si el ingreso promedio de los peruanos o el ingreso per cápita actual ha mejorado en los últimos años y no exponer a las trabajadoras del hogar a que vuelvan a la informalidad o se mantengan en ella. Presidente, las medidas previstas equiparan al trabajador del hogar con un trabajador del régimen 728, cuando el régimen de vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y otros aspectos que elevan el costo laboral. Esto impactará negativamente en la formalización de estas trabajadores y en su acceso a los sistemas de seguridad social, salud y pensiones. De otorgarle los beneficios planteados en el texto sustitutorio que propone la Comisión, los trabajadores del hogar tendrán mayores beneficios laborales que los trabajadores de una empresa o una microempresa, siendo contrario a toda lógica que sea más barato contratar a personal que generan ganancias de miles de millones de soles anuales que a una trabajadora del hogar. En el Perú, cerca de 360,000 personas se dedican a esta labor, lo que representa el 2.3% de la población económica activa.
pero solo el 30% figura en el registro a cargo de SUNAT. Con el encarecimiento del servicio y habiendo omitido analizar el ingreso de quienes pagan a trabajadores del hogar, volverán a la informalidad y será imposible mejorar esta tendencia. Presidente, yo sugiero, a fin de evitar que este proyecto pueda ser archivado, una cuestión previa, presidente, para que usted pudiese, con los asesores de la comisión, perfeccionar este dictamen, para que se determine si el ingreso promedio de los peruanos o el ingreso per cápita actual, dividido entre el número de habitantes, sea elevado y estar seguros que el estándar de derechos tan elevados que proponen serán pagables y no exponer a los trabajadores del hogar a que vuelvan a la informalidad o se mantengan en ella. La idea, presidente, este proyecto tiene partes que son muy interesantes que pueden complementar a la ley existente. Lo que queremos evitar es que estas iniciativas acumuladas puedan mandarse al archivo porque hay una incongruencia respecto a lo que ya se ha manifestado. Solicitaría, presidente, que pudiese pasar a una cuestión, plantear una cuestión previa para que pueda tener un mayor estudio respecto al tema de el cumplimiento del pago de quienes figuran como empleadores.